Millonario ve a madre pobre devolver leche, y lo que hace es brutal, nunca lo imaginaste. Era un día gris en la ciudad, con nubes pesadas que parecían opacar la esperanza. En un rincón, una madre con ropas gastadas se acercaba a la lujosa mansión de un millonario, su corazón latiendo como un tambor descontrolado. La leche en su mano parecía brillar, como un tesoro en un mundo desolado. Pero lo que iba a ocurrir allí cambiaría su vida para siempre. Nadie podía imaginar la brutalidad de aquel encuentro. La mujer, con las manos temblando y los ojos llenos de determinación, respiró hondo antes de llamar a la puerta. Su pecho se apretaba ante la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Comenzó a recordar su lucha diaria, su familia. Apenas podía costear el pan, y ahora estaba devolviendo leche que había sido un don. Por un momento, el silencio fue abrumador, hasta que la puerta se abrió y apareció él, el hombre de dinero, mirada de acero, imponente. Su presencia zumbaba en el aire, como tensión antes de una tormenta. «Ayuda», alcanzó a murmurar la mujer, pero antes que pudiera explicarse, el millonario la interrumpió. Su sonrisa, una mezcla de desdén y sorpresa, cargó el ambiente de electricidad. Y sin previo aviso, su risa resonó, una risa helada que cortaba el aire. Ella sintió un nudo en la garganta, sintiendo la incomprensión le caer encima. ¿Qué haría él? ¿Qué podía esperar de alguien tan distante de su realidad? La situación se volvió oscura. Alguien desde el fondo de la calle comenzó a murmurar, y otros se aglomeraban, observando con curiosidad. Un grupo de vecinos estaba tras la escena, y los susurros aumentaron, como si estuvieran en una obra de teatro lleno de drama y secretos. ¿Qué hará ahora? No puede ser. Se decían unos a otros. La tensión era palpable como una cuerda lista para romperse. ¿Y el millonario? Alzó una ceja, parpadeando lentamente, como evaluando cada palabra. Ella pudo sentir el aire cortante y la mirada punzante que la hacía temblar. Justo antes de que pudiera decidir su próximo paso, el millonario hizo algo inesperado. Hey, antes de continuar con esta amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. La multitud contuvo la respiración, los rostros llenos de asombro. La mujer se sentía pequeña, como si el peso del mundo cayera sobre ella. La incertidumbre era como una sombra, persiguiéndola. ¿Qué pasaría? ¿Podría ser este un desenlace horrible o habría un giro inesperado que cambiaría todo? La respuesta flotaba en el aire, una pregunta inquietante que dejaba a todos al borde de sus asientos. ¿Qué terrible decisión había tomado el millonario? El millonario, con un gesto despreocupado, hizo un movimiento brusco con la mano. «Llévatela de vuelta», exclamó, su voz resonando como un trueno. La mujer, aturdida, sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. La multitud se dividió entre murmullos de horror y risas burlonas. Ella apenas podía comprender el rechazo tan profundo que sentía. Era como si un torrente de desprecio estuviese fluyendo de él, ahogando cualquier atisbo de compasión. Aún así, en su interior, un fuego comenzó a arder. «No es solo leche, es mi orgullo», gritó con valentía, mirando a los ojos del hombre que jamás había conocido tanto como una sombra en su vida. Su voz tembló, pero en sus palabras había una firmeza que sorprendió a varios presentes. Algunos en la multitud se acercaron, intentando escuchar mejor. El clima se volvió más denso, cargado de esa extraña mezcla de tensión y expectación. «Devolvérsela sería aceptar que soy inferior», continuó, cada palabra escupida con un tono ardiente, lleno de emociones contenidas. El millonario la observaba. Un destello de sorpresa cruzó por su rostro, como si empezara a ver algo más allá del estigma de pobreza que lo rodeaba. La brecha entre ambos mundos se estrechaba por momentos, revelando que la lucha de esa mujer era más que un simple acto de devolver un don. Era una declaración de guerra contra la desigualdad.
¿Y qué piensas hacer al respecto?, preguntó él, cruzando los brazos. Su voz ahora tenía un matiz diferente, casi desafiador. La multitud quedó en un silencio sepulcral, como si esperaran el desenlace de un drama que había comenzado por un acto tan simple como devolver un cartón de leche. La madre sentía el sudor resbalar por su frente y la presión en su pecho aumentar. Era el momento decisivo, la línea divisoria entre la resignación y la lucha. No te necesito, no necesito tu caridad. La respuesta salió de sus labios antes de que pudiera pensarlo. El millonario inclinó la cabeza hacia ella, como si la analizara. Un agente estancado en la riqueza, enfrentándose de pronto a una resistencia que jamás había considerado. ¿Qué harás entonces? ¿Seguir llorando por lo que pierdes? ¿O serás capaz de luchar por lo que deseas? Las palabras del millonario resonaron. La multitud dio un paso atrás, asombrada por la nueva dirección que tomaba la confrontación. Ella sintió cada mirada y cada susurro en su piel. Dolía, pero al mismo tiempo, de alguna manera, era liberador. En su corazón, una chispa de rebeldía brillaba más fuerte. Voy a luchar, declaró con un tono decidido, mirándolo a los ojos. La multitud pareció cambiar, de espectadora a testigo de un nuevo inicio. El millonario, por primera vez, lucía interesado, sin embargo, el giro de los acontecimientos no terminó ahí. Desde el fondo de la calle, un hombre encapuchado emergió, avanzando hacia ellos con paso firme. La multitud se separó a su paso, el murmullo creciente llenaba el aire. La mirada del millonario se endureció al notar la presencia del extraño, y la madre se sintió helada. ¿Quién es él?, se preguntó, sintiendo que la confrontación apenas comenzaba. El peligro palpitaba como un latido fuerte y amenazador. Una nueva incertidumbre se instalaba, la mezcla de tensiones se convertía en un nuevo dilema. ¿Qué misterios traía este extraño? ¿Y cómo afectaría su lucha? La noche comenzaba a caer, oscureciendo la escena, mientras el hombre se acercaba. La madre sabía que cada decisión contaría. Cada mirada, cada palabra. El destino estaba por escribirse en el cruce de caminos entre el amor, la lucha y el misterio oscuro que se avecinaba. ¿Sería su valentía suficiente para enfrentar lo que estaba por venir? La figura encapuchada se detuvo a pocos pasos de ella, el rostro oculto en las sombras. La madre sintió como su corazón latía con fuerza, como el martilleo de un tambor que anunciaba la llegada de un peligro inminente. La multitud contenía la respiración, expectante, como si el aire pesado se hubiera vuelto un ente que podía cortar con un cuchillo. ¿Y tú quién eres?, exigió el millonario, su voz más dura, casi desbordando indignación. La madre podía percibir la tensión en su postura. Por un momento, se preguntó si el hombre que había querido moverla a la lucha ahora se convertiría en su peor enemigo. Vengo a buscar lo que es mío, dijo el extraño, su voz grave rasgando el silencio. El eco de sus palabras parecía resonar dentro de cada pecho presente. La madre sintió un escalofrío recorrer su espalda, el hombre no parecía ser una figura cualquiera. Había una seguridad en su andar, un aura de autoridad que desconcertaba. La multitud empezó a murmurar nuevamente, sus murmullos como un enjambre de abejas inquietas. ¿Qué pasa aquí?, se preguntaban unos a otros, intrigados y aterrorizados. La situación cambiaba, todo podía volverse caótico en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué tienes que ver tú con esta mujer?, preguntó el millonario, su voz elevándose, retadora. La madre, atrapada entre dos hombres que parecían oponerse en cada extremo de su vida, sentía el nudo en su garganta crecer. Ella no sabe lo que ha estado cargando. No tiene idea del grave error que ha cometido, insistió el encapuchado, extendiendo su mano hacia la madre como un faro que le advertía sobre la tormenta. No le hagas caso, dime qué tienes que ver conmigo, gritó la madre, con una rabia que aún resonaba en su pecho. Era su momento, no iba a ser una más en la multitud. Su voz tembló por la intensidad de la emoción, pero no había marcha atrás. Eso depende de ti y de tus decisiones, dijo el extraño, su tono se tornó más suave pero igual de inquietante. Devolver la leche es solo el inicio. Hay asuntos que se han acumulado a lo largo de los años, secretos que pueden arrastrarte a un abismo del que no podrás volver.
Las palabras lo dejaron claro, era más que una simple discusión por el cartón de leche. La madre sintió que sus piernas flaqueaban, pero se rehusó a ceder. ¿Qué secretos? ¿Qué quieres de mí? Su voz ahora era casi un susurro. La lucha y la confusión embargaban su ser. Quiero que sepas la verdad. Quiero que entiendas el poder que llevas dentro y que no estás sola en esta pelea, dijo, utilizando la oportunidad para despojarse de la oscuridad que había sembrado. El millonario miró al encapuchado con desdén. ¿Y qué tienes tú que ofrecerle? ¿Acaso crees que es una marioneta en tu juego de sombras? La madre sentía que todo se precipitaba a una conclusión inminente. Su historia, su pasado, se entrelazaba ahora con una red de secretos desconocidos. Algo en el encapuchado ponía a prueba su valor, pero por otro lado, el millonario parecía ser su única luz. Lo que quedó en la atmósfera era innegablemente electrizante. La multitud de nuevo se encendió en murmullos, comenzando a discernir que el verdadero drama estaba por explotar. La tensión se palpaba en el aire, cada alma presente esperaba la chispa que encendería el fuego. Hay más en juego aquí de lo que imaginas, advirtió el extraño, el caos en su voz reverberando mientras daba un paso hacia adelante. ¿Te atreverás a descubrirlo? ¿O prefieres volver a tu antigua vida y olvidar lo que está a punto de revelarse? La madre sintió el tiempo detenerse. Esa pregunta pendía en el aire, latente, como una declaración de guerra a su vida y al destino. Ella sabía que esta decisión definiría no solo su presente, sino también lo que estaba por venir. Pero, ¿sería capaz de enfrentar la verdad si esto significaba arriesgar todo? Las luces de la calle comenzaron a parpadear, y la noche cobró vida. La oscuridad pronto se convertiría en testigo de una batalla no solo entre seres humanos, sino entre el deseo y el miedo. Entonces, en el último instante, la madre tomó una respiración profunda. La historia, su historia, estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Sería el momento de revelar su propia fuerza? La última mirada traviesa del encapuchado le prometía muchas cosas, pero también le advertía. Vamos, mujer, es hora de decidir, instó el encapuchado, y con estas palabras, se desató una tormenta que podría arrastrar a todos con ella. El corazón de la madre latía a 1000 por hora, cada pulso resonaba con el eco de la incertidumbre. La energía en el aire era densa, casi palpable, como si el mundo a su alrededor se hubiera encapsulado en una burbuja de tensión. Las miradas de la multitud se cernían sobre ella, tomando la forma de susurros llenos de curiosidad y miedo. ¿Qué pasaría después? Mientras miraba fijamente al encapuchado, sintió un tirón en su interior. Era como si de repente un hilo invisible hubiera comenzado a desatar un misterio profundo que había estado oculto durante años. ¿Qué tipo de poder? ¿De qué estás hablando?, preguntó, su voz un temblor a punto de romperse. El encapuchado dio un paso más cerca, y la multitud se quedó en un profundo silencio, como si incluso el viento se hubiera detenido para escuchar. El mismo poder que te ha llevado a hacer lo que nunca creíste que harías, dijo, gesticulando con una mano hacia el cartón de leche en el suelo. Devolverla no es solo un acto de bondad, es un acto de reivindicación. Te está reclamando a ti misma, a quien realmente eres. La madre sintió que su respiración se volvía entrecortada. La vida que había llevado, marcada por sacrificios y dolor, era una sombra que la seguía a cada paso. Pero en ese mismo instante, la idea de un nuevo camino comenzaba a abarrotar sus pensamientos. No sé quién eres, ni qué representas, respondió, su voz temblando entre la valentía y la duda. Pero no sé si puedo. Lo que tú no sabes es que no se trata solamente de tu vida. Hay más en juego, mucho más, insistió el encapuchado, sus ojos brillando con una determinación helada. Este es el comienzo de tu batalla, y hay fuerzas que se mueven en la oscuridad, fuerzas que desean mantenerte callada. Tu pasado no está detrás de ti, está al frente, esperando que decidas si lo enfrentas o sigues huyendo. La madre apagó las torcidas voces en su mente y concentró su atención en el millonario. Su expresión había cambiado, llevando en su rostro la preocupación, pero también un destello de desafío. ¿De verdad crees que tienes el derecho de decidir por ella? ¿De usar su vida como una pieza en tu juego? La confrontación lanzó chispas entre ambos hombres, su tensión palpable.
El encapuchado se limitó a sonreír. No estoy aquí para decidir. Estoy aquí para mostrarle que ella sí tiene el poder de decidir. Las palabras calaron hondo en los oídos de la madre. Iba a regresar a casa, a su vida monótona, a sus inseguridades. Pero, ¿y si este era el momento de volver a levantarse? Una parte de ella anhelaba el coraje, la fuerza que siempre había sentido que le faltaba. Sin embargo, siempre hubo una voz insistente que le recordaba su fragilidad. La multitud murmuraba aún más, su espectro de emociones creciendo. La madre se sintió acorralada, una marioneta en un escenario que nunca eligió, y sin embargo, cada mirada que sentía sobre su piel era al mismo tiempo una pequeña llama que la empujaba a la verdad. Finalmente, con un gesto tembloroso, levantó el cartón de leche. No voy a ser una víctima más. No voy a dejar que el miedo gobierne mi vida. Era un movimiento audaz que resonó como la declaración de guerra en su pecho. El encapuchado asintió, complacido. Ese es el primer paso, pero no será fácil. La oscuridad que enfrentarás es más compleja de lo que imaginas. De repente, una serie de gritos interrumpió la atmósfera. Una figura emergió de la muchedumbre. Era un hombre que había sido parte del pasado de la madre, un pasado que creía cerrado. Su rostro estaba desencajado, pero había un brillo de reconocimiento en sus ojos. No puedes hacerlo, no puedes enfrentarte a ellos, gritó, mientras la multitud se giraba, curiosa y alarmada. La madre se quedó paralizada, el miedo paralizándola, mientras el hombre se acercaba, dispuesto a desvelar secretos que creía haber enterrado. Las palabras de advertencia que se aproximaban a su boca tenían el peso de años de desconfianza y secretos inconfesables. El hilo de su historia estaba por deshacerse ante sus propios ojos. ¿Quién es este hombre?, murmuró alguien entre la multitud, y la desesperación empezó a florecer en el aire. La madre sintió que su mundo se tambaleaba y, en ese instante, comprendió que la tormenta estaba lejos de concluir. ¿Podría realmente enfrentar lo que se escondía en las sombras de su vida? La realidad era que estaba a punto de descubrir la verdad, una verdad que podría cambiarlo todo, y que podría ser el arma en ella o la condena. Pero una cosa era clara, la batalla apenas comenzaba. La multitud se separó como si un maremoto hubiera pasado por medio de ella, dejando a la madre y al hombre que emergía del pasado en el centro de la tormenta. Las palabras que él pronunciaba le parecían ajenas, como un eco lejano que perturbaba su realidad. No puedes hacer esto, repitió, intentando que su voz fuera más firme, pero el temor se filtraba en cada sílaba. ¿Por qué no? ¿Qué estás ocultando, Nicolás? ¿Acaso la verdad duele tanto que prefieres seguir escondiéndola? La madre preguntó, sintiendo que el fuego brotaba de su interior. Las miradas se aferraron a ellos, como garras invisibles, y el aire vibró con la tensión de una cuerda tensa. Nicolás, un hombre que había sido su confidente, su sombra en los días oscuros, parecía un extraño ahora. No sabes lo que estás haciendo. Ellos te buscarán. No te dejarán en paz, insistió, su voz casi un susurro desgarrado. Pero la madre sentía que ese aire pesado se estaba llenando de poder, como el instante justo antes de una tormenta. ¿Y tú crees que vivir en el silencio es mejor? ¿Que el miedo me va a proteger? Su voz subió de tono, resonando en el eco de la multitud expectante. Había pasado demasiados años esquivando su verdad. El encapuchado, observando desde un ángulo, frunció el ceño. Se notaba que cada palabra de Nicolás era piedra sobre la estructura que ella empezaba a levantar. Tu historia no será contada si no decides participar en ella, dijo, interrumpiendo el tenso intercambio. Debes elegir, madre. ¿El pasado o el futuro? Los ojos de la multitud se movían entre los tres, un espectador colectivo que anhelaba la resolución de este drama. Nicolás, desbordando angustia, dio un paso más cerca, no saben con quién se están metiendo. No lo entiendes. Ellos tienen el poder, ellos tienen sus ojos en ti. ¿De verdad crees que saldrás ilesa de esto? Cada palabra de él era un golpe en su estómago, un recordatorio de las sombras que había tratado de dejar atrás. La madre sintió el nudo apretarse en su garganta mientras los ecos de un pasado sin resolver surgían en su mente, imágenes de decisiones que nunca tomó y caminos que optó por ignorar.
No puedo seguir huyendo, murmuró, su resolución volviendo a tomar fuerzas. Si no enfrento esto, siempre viviré en la sombra de mis miedos. Pero Nicolás no la escuchaba. Su expresión de terror era palpable. ¿Y si la verdad te quita lo único que tienes? Tu hija, el último susurro quedó ahogado en un grito que resonó a través del aire. Y en ese instante, la madre se congeló, como si un maremoto lo hubiera arrastrado todo, mientras la imagen de su hija surgía, pura e inocente. Ella necesita saber la verdad. Gritó, la rabia y el amor entrelazándose en su pecho. La multitud, atenta como un mar lleno de ojos, se agitó y murmulló. «¿Qué verdad?», dijo una voz femenina, y de repente se sintió vulnerable, expuesta al juicio de aquellos que la rodeaban. El encapuchado se acercó más, sus ojos llenos de fuego. «La verdad sobre tu pasado es la llave que abrirá la puerta a tu futuro. Pero recuerda, las puertas se abren hacia los secretos más oscuros. ¿Estás preparada para enfrentarlos?». El silencio se tornó ensordecedor, y cada corazón en la multitud latía en un unísono lleno de expectativa. La madre sentía que su piel ardía, pero también que una fuerza desconocida se encendía dentro de ella. A medida que la confusión y la claridad coexistían, Nicolás hizo un movimiento, acercándose aún más. «Madre, no puedes involucrarte en esto. Ellos destruirán todo lo que amas». «¿Por qué temes la verdad?», le lanzó, cada palabra atronando en la mente de todos. «Eres parte de mi historia. Siempre lo has sido». Y entonces, con un sonido desgarrador, aquellos secretos a punto de salir a la luz comenzaron a desbordarse. Antes de que pudiera decir más, un rayo de luz iluminó el lugar. Un coche negro se detuvo repentinamente, y una figura oscura emergió, la verdadera sombra que había estado vigilando. Los murmullos se dispararon y la atmósfera se encrespó con un nuevo nivel de miedo. ¿Quién era? ¿Qué quería? La madre sintió que todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse, y comprendió que el momento decisivo había llegado. «Esto es solo el principio», le dijo el encapuchado, su mirada transfiriendo una mezcla de aliento y desafío. La madre se encontró en medio de una lucha sin igual, cada pedazo de su vida asomando en el caos, y en su pecho, el rugido del valor comenzaba a hacerse eco. El futuro estaba al alcance de su mano, tan cercano y brillante, pero el precio podría ser lo que más amaba. Estaba realmente lista para afrontar lo que venía, y entonces, el silencio fue roto por un grito desgarrador, un grito que resonaría en sus memorias. La madre supo que, sin importar el riesgo, la verdad debía salir a la luz, y el camino frente a ella se oscurecía cada vez más. La figura oscura que emergió del coche negro se movió con una gracia siniestra, casi como un depredador que acecha a su presa. La multitud lo observaba con miedo, angustiados por la tensión palpable que flotaba en el aire. Al acercarse, la madre sintió que el frío de su presencia calaba hondo, como si una corriente helada le recorriera la espalda. «Soy yo», dijo el encapuchado, su voz resonando de manera profunda y poderosa. «He venido a poner fin a este juego». Su mirada se posó en la madre, atrapándola en un vaivén entre el terror y la curiosidad. «¿Quién eres?», exigió ella, la determinación brillando a través de su miedo. El hombre sonrió, una expresión que no alcanzó a tocar sus ojos. «Soy alguien de quien desea saber la verdad, pero también soy el que tiene el poder sobre el destino de aquellos que amas». Las palabras le golpearon como un martillo, resonando en su pecho mientras sus pensamientos caían en desorden. Nicolás, al percibir la tensión creciente, intentó interponerse, adoptando una actitud protectora. «No sabes a lo que te enfrentas, no sabes lo que te espera. Déjala en paz». «¿Y qué puedes hacer tú, Nicolás?», respondió el misterioso hombre, soltando una risa burlona. «Siempre has sido un espectador, nunca un actor en su historia. Ella necesita tomar decisiones que realmente importan». La multitud observaba con ávidos ojos, cada uno completamente absorbido en esa escena. La madre sentía que su piel se erizaba, las palabras del hombre resonando cada vez más. La verdad podría ser una aliada o un enemigo, y ante ella se alzaban posibilidades que no podía ignorar. «Si quieres saber la verdad, entonces tendrás que arriesgarte. Todo lo que has construido,
todo lo que amas, está en juego. Su voz era un roce sombrío, cargado de un poder desconocido. La madre tragó saliva, su corazón martillando contra su pecho. ¿Qué quieres de mí? La pregunta salió de su boca con una fuerza que ella misma no esperaba. Simplemente que tomes una decisión, dijo él, extendiendo un brazo hacia ella, como si ofreciera un pacto. Tu pasado no se puede ignorar. Tienes que confrontarlo, y para eso, necesitarás aliados. Pero también, debes estar preparada para hacer sacrificios. Sacrificios, repitió ella, sintiendo como su estómago se revolvía ante la posibilidad. Sí. Algunos que jamás imaginaste. El encapuchado dio un paso atrás, su mirada intensificándose. Ellos te buscarán. Y cuando lo hagan, tendrás que estar lista. La verdad no es solo tuya, madre, es una maldición y una bendición. Mientras las palabras del encapuchado comenzaban a formar una imagen aterradora en su mente, Nicolás intentó jalarla hacia un lado. No lo hagas. No confíes en él. Su verdad es un laberinto, y solo hay salida si lo sigues a él. ¿Y qué otra opción tengo?, replicó, furiosa. ¿Continuar ocultando todo lo que he llevado por años? No puedo más. Por favor, gritó Nicolás, su voz desgarrada. Tienes que entender que lo que está en juego es más grande de lo que imaginas. Tu vida, la de tu hija, nuestra historia, todo se desmoronará si te involucras. La multitud se agitó, el murmullo creció. Se sentía como un mar enojado tras cada declaración. De repente, con un movimiento ágil, el encapuchado sacó un pequeño objeto del bolsillo, una llave. Esto es lo que te puede abrir las puertas a la verdad que buscas. Pero recuerda, una vez que la uses, ya no hay vuelta atrás, advirtió, lanzando la llave en el aire hacia ella. La madre la atrapó en el aire, sintiendo su frío metal vibrar contra su piel. Su corazón latía desbocado, cada momento cargado de significado. El dilema se cernía sobre sus decisiones como una sombra implacable. Debes decidir ya. La oscuridad se cierne sobre cada rincón y el reloj avanza. ¿Te atreves a descubrir lo que hay detrás de esa puerta? La multitud guardó silencio, todos conteniendo la respiración, anticipando la elección que definirá no solo su vida, sino la de los que ama. Ella miró la llave, consciente de que sus manos ahora sostenían un poder inimaginable. ¿Qué hay detrás de esa puerta? La verdad está al alcance, pero el precio podría ser más alto de lo que jamás se había atrevido a pagar. En ese instante decisivo, un grito desgarrador resonó una vez más y el caos estalló en la multitud. Alguien había caído al suelo. La madre sintió que su valentía flaqueaba de nuevo, la angustia y el miedo colisionando en su interior. Pero, ¿sería ese el momento para darse a la fuga o la oportunidad de enfrentarse a su destino? Todo se reducía a un segundo y el tiempo parecía un enemigo, ya no podía esperar más. En ese clímax, la decisión fue inminente. Pero la realidad que recordaba siempre había sido una ilusión hasta donde estaba dispuesta a llegar por la verdad y quién pagaría por ello. La llave sonaba en su mano, recordándole que cada acción tiene sus consecuencias. Su futuro dependía de una decisión que podría cambiarlo todo. El caos no se desató solo en la multitud. La madre sintió que su mente también se llenaba de tormenta. Gritos, llantos y murmullos confusos reverberaban a su alrededor. La tensión era tangible. Era un momento de verdad, uno que retumbaba en sus entrañas mientras el encapuchado la miraba fijamente, como si supiera que estaba a un paso de tomar una decisión que alteraría el curso de su vida. Era el momento de correr o de enfrentar. Con un respiro profundo, deliberó en silencio, con la llave fría en su mano, aún vibrante de un poder que no comprendía. En esa fracción de segundo, la imagen de su hija apareció ante su mente, su sonrisa iluminando sus días oscuros. Todo lo que amas está en juego, resonaba como eco en sus oídos. Era más que un simple mantra, era una advertencia y un llamado a la acción. En medio del tumulto, el encapuchado se movió, su figura tomaba forma entre la confusión. La decisión es tuya, repitió, su voz un profundo susurro que cortaba el aire. ¿Un paso adelante o una vida entera de dudas que eliges? Justo cuando decidió avanzar un paso hacia él,
el grito desgarrador que había resonado momentos antes cobró vida nuevamente. Esta vez, alguien se había desmayado, la gente se movía, buscando aire, buscando respuestas. La escena se tornó caótica, y en esa inestabilidad, una figura conocida apareció en el centro, tratando de calmar a la multitud. Era Estefanía, su mejor amiga. Madre. Nicolás. ¿Qué está pasando aquí? Gritó Estefanía, empujando a la gente que la rodeaba. Su mirada se posó precariosamente en el encapuchado, y un reflejo de miedo cruzó su rostro. Huye. Esto está mal. Instó, como si supiera más de lo que estaba ocurriendo. Nicolás se giró hacia ella, el pánico visible en su expresión. No. Este es el momento que hemos esperado. Ella tiene que tomar la decisión. Respondió, la desesperación tiñendo su voz. La madre miraba a ambas caras conocidas, sintiendo el tirón de sus corazones, el deseo de protegerles y el deseo de desentrañar la verdad. ¿Debería seguir el camino peligroso que el encapuchado le ofrecía? La confusión creció, un torbellino de lealtades y deseos. La clave de su futuro estaba en sus manos, pero el temor por lo que dejaría atrás la atormentaba. ¿Verás lo que otros no pueden? ¿Entenderás la verdad contestando a tus dudas o cederás al miedo?, preguntó el hombre de la capucha, marcando cada palabra con un retumbar. Los murmullos de la multitud comenzaban a cambiar, la ansiedad se transformaba en expectación. ¿Qué has hecho tú, Estefanía?, cuestionó la madre, intentando abrirse paso entre la multitud. Nada. Solo estoy aquí, para ayudarte, dijo su amiga, pero había un eco de verdad velada en su voz. Tal vez ella también tenía secretos que contar. Tal vez, todo lo que habían compartido durante años tenía un peso que no pensó que fuese tan profundo. El encapuchado dio un paso más cerca, la mirada fija en la madre, imperturbable. El tiempo se acaba. La puerta está abierta ahora, pero las oportunidades son efímeras. ¿Qué elegirás? La angustia en su pecho se convirtió en intensidad, pero, justo cuando sus labios se abrieron para pronunciar una respuesta, una explosión de luz estalló a su espalda. Un rayo iluminaría el cielo, desatando un fogonazo de revelaciones y aterrados gritos de la multitud. Alguien había encendido un fuego en el caos, o era una señal del destino. La madre miró hacia atrás y, en ese instante, comprendió que lo que estaba en juego era mucho más que su vida. Había vidas entrelazadas en su decisión, y el peso de cada alma recayó sobre sus hombros. ¿Podría rescatar más que una verdad y arriesgar lo que posee? El encapuchado la miró con desafío, mientras Nicolás y Estefanía intercambiaban miradas desesperadas. Todo giraba a su alrededor, la realidad, el secreto, la culpa y la verdad. Lo que ahora entendía como una simple llave, era un paso hacia un abismo del que quizás no pudiera salir. ¿Qué haría cuando el suelo temblara bajo sus pies? Justo antes de que pudiera decidir, el cielo resonó con un trueno ensordecedor. Un susurro atronador en su interior. ¿Cuál será tu sacrificio, madre? La tensión era estridente y la multitud se agitaba cada vez más mientras la madre se quedaba paralizada en el umbral del destino. Lo que vendría sería su elección, pero el final de esta elección podría ser solo el inicio de una tormenta más grande. La explosión de luz llenó el aire con un destello casi sobrenatural, y la madre sintió como si el tiempo se detuviera. Los rostros a su alrededor reflejaban el terror y la incertidumbre, pero ella solo podía pensar en la elección que tenía ante sí. La llameante respuesta de su propia realidad brotó en su mente como un frío sudor. ¿Qué estás esperando?, gritó Estefanía, su voz aguda como un cortador de hielo. El encapuchado empezó a caminar hacia ella, su presencia imponente absorbía la atención de todos. Tu respuesta es esencial para que esto avance, insistió, con un tono que presagiaba tanto esperanza como devastación. No tienes tiempo para titubear. La madre sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Sin embargo, una parte de su conciencia comenzó a despertar, agudizando su sentido del propio poder. Era la madre que había luchado por su hija, y que no podía dejar que el miedo dictara su vida. Miró hacia Nicolás, luego a Estefanía, y en sus ojos vio una mezcla de aliento y sufrimiento. El caos en su alrededor no podía opacar la verdad de lo que tenía que hacer.
Dejen de hablar y escuchen. Gritó, y su voz resonó como el trueno de ese cielo tormentoso. La multitud guardó silencio un instante, atónita por su atrevimiento. Ella respiró hondo, decidida. Elegiré lo que debo. No viviré más en sombras. El encapuchado sonrió, un gesto más siniestro que cálido. Eso es lo que quieres. Pero recuerda, elegir la luz significa también afrontar las sombras. Su mano se movió hacia la cueva que la madre había visto en sus visiones. Adelante, cruza el umbral. Responde a tus preguntas. Sin pensar, la madre dio un paso al frente, y el encapuchado apartó la capucha de su rostro, revelando unos ojos oscuros, penetrantes. Este es tu destino, madre, dijo con voz grave. No serás la única que pague el precio. Mientras cruzaba el umbral, un vórtice de llantos y lamentos la envolvió, y la realidad que conocía se desvaneció. Los ecos de la multitud comenzaron a apagarse, y se encontró en un paisaje distorsionado, un lugar que parecía un sueño y una pesadilla al mismo tiempo. Frente a ella se alzaba un espejo gigantesco que vibraba con una energía intensa. Este es el espejo de la verdad, dijo el encapuchado, cuya figura se había desvanecido, dejándola sola. Te revelará lo que realmente eres y lo que has ocultado. La madre se acercó al espejo, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Imágenes comenzaron a deslizarse en su superficie, su vida, sus miedos, las decisiones que había tomado, los secretos que había guardado. En ese destello, vio el rostro de su hija, y nada la preparó para lo que vendría. Una sombra oscura emergió del espejo, una versión distorsionada de sí misma, llena de arrepentimientos y decisiones equivocadas. ¿Quieres enfrentarme? ¿O vas a retroceder al mundo que conoces, con todas tus mentiras? Murmuró la sombra, su voz una conmoción, una carga pesada. La madre sintió que el tiempo se desvanecía de nuevo. Cada segundo que pasaba era una batalla consigo misma. Lo que estaba en juego era su historia, una historia que podía transformar no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. Se atrevería a confrontar sus propios demonios, las corrientes de energía incesantes rodeaban su cuerpo, mientras el espejo pulsaba con luz. La mujer sabía que el dilema no solo era suyo, era una herencia, debía enfrentar no solo sus propios secretos, sino también los de generaciones que la precedieron. Lo que haría ahora definiría el legado que dejaría a su hija, pero lo que no podía entender era cómo saldría de este laberinto de miedo. Justo cuando extendió su mano hacia esa imagen perturbadora de sí misma, un estruendo retumbó detrás de ella. Voltaje, peligro, un nuevo peligro asomaba, y en el espejo, un reflejo distinto surgió. ¿Listo para la verdad completa? Resonó la voz del encapuchado desde la penumbra. El aire estaba cargado de tensión. La madre no solo debía luchar contra su propia sombra, ahora sabía que había un enemigo aún mayor acechando en las sombras. ¿Qué esperanzas tenían todos ellos cuando cada revelación parecía más aterradora que la anterior? Una certeza surgió, la tormenta estaba lejos de haber terminado. La tensión en el aire era palpable. La madre sintió que su respiración se aceleraba, mientras el espejo emanaba una luz blanquecina que parecía absorber toda esperanza. Esa sombra frente a ella, con los ojos vacíos y una risa burlona, era un recordatorio escalofriante de su pasado. ¿Qué prefieres, madre? ¿La verdad o la ilusión? Preguntó la sombra, cada palabra resonando como un eco en su mente. Quiero la verdad. Respondió la madre, su voz temblando pero firme. Su pecho se apretaba por la ansiedad, pero sabía que no podía retroceder. La sombra sonrió, un gesto cruel que le heló la sangre. Entonces, ven a buscarla, susurró, mientras el espejo vibraba más intensamente, como un corazón palpitante. Lo que surgía de su interior no solo eran los pecados de una vida, sino también los secretos familiares que anidaban en el silencio, dispuestos a ser revelados. La figura dentro del espejo comenzó a desdoblarse, tomando formas de personas que había amado y perdido, momentos de alegría mezclados con el dolor más intenso. Mira a tu padre, mira a tu madre, ¿acaso crees que lograron superar su sombra? La imagen de su madre, con ojos tristes, la miraba implorante. La madre sintió que el nudo en su garganta crecía. No.
No soy como ellos. Gritó, pero el espejo intensificó su luz, mostrándole momentos que creía haber enterrado, peleas, gritos, promesas nunca cumplidas. Ella quería cerrar los ojos, esconderse de aquellos recuerdos, pero debía enfrentar esto, no solo por su bien, sino también por su hija. Cada sombra tiene su origen, dijo la sombra burlonamente. Cada generación tiene sus sombras que cargar. ¿Acaso tú has sido diferente? La madre se sintió vulnerada, un abismo profundo de dudas amenazaba con consumirla. Cada imagen era un puñetazo directo al corazón. Soy más que eso. He trabajado por un futuro mejor, respondió, pero su voz sonó más a un susurro que a una protesta. Pero, ¿de verdad crees que puedes liberar a tu hija de la herencia que le has dejado? Los mismos miedos que tienes se reflejan en ella. La sombra se acercó aún más, mientras su risa resonaba como un trueno. En ese instante, comprendió que no podría salir corriendo. La verdad no siempre era un refugio, a veces era un campo de batalla. De repente, el encapuchado reapareció, interrumpiendo la tormenta emocional que se estaba desatando. Ahora sabes lo que está en juego, madre. Debes hacer una elección, confrontar tus sombras o permitir que te consuman, dijo, su tono grave como un presagio oscuro. El precio por esto es alto, pero los resultados pueden ser transformadores. La madre sintió un ardor en su interior, avivando su valor. La idea de que si no enfrentaba sus miedos, sería prisionera de ellos para siempre. Estoy lista, afirmó, y aunque su voz temblaba, la decisión la llenaba de determinación. En ese instante, las imágenes en el espejo comenzaron a rotar, volviéndose borrosas. El encapuchado levantó una mano y, con un gesto, hizo que la sombra retrocediera, dejándola a solas por una fracción de segundo. Pero entonces, del fondo del espejo, algo más comenzó a emerger, una figura familiar. La madre sintió un escalofrío recorriendo su espalda. No era solo un reflejo, era un destino innegable. ¿Era su hija? ¿O era un eco de su propia infancia? ¿Listo para saber la verdad atrás de la verdad? Preguntó el encapuchado, su mirada oscura penetrando en su alma. Ella no podía apartar la vista. Lo que iba a descubrir dentro de ese espejo era solo el inicio de un viaje que podría cambiarlo todo. Un nuevo eco de risas resonó, de voces que se mezclaban en la confusión. La madre sintió un profundo miedo, pero también una intensa urgencia. Lo que iba a enfrentar podría no solo cambiar su vida, sino también el legado que dejaría para siempre. Las luces comenzaron a parpadear, la energía palpitaba. ¿Estaba preparada para lo que vendría? ¿Qué más ocultaban las sombras a su alrededor? Una verdad abría la puerta hacia las sombras que habían persistido durante tanto tiempo, pero, ¿vería su luz al final? La madre decidió que era el momento. Con una respiración profunda, avanzó hacia el espejo. Las imágenes que giraban y defectuosas se tornaron en visiones nítidas, su infancia, sus sueños ahogados, y la inocencia de su hija. Miró aquellos ojos familiares que reflejaban la tristeza y la esperanza a la vez. La sombra esperaba su decisión, desafiándola a aceptar lo inaceptable. Estoy lista para enfrentarme a ti, declaró la madre, su voz resonando con la fuerza de un trueno. En el instante en que pronunció estas palabras, el espejo se iluminó como si estuviera absorbiendo su valentía. La sombra sonrió de forma burlona, pero la madre no se intimidó. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Entonces ven, madre, enfrenta lo que te atemoriza, susurró la sombra, extendiendo una mano que emanaba oscuridad y confort. Cada parte de ella quería retroceder, pero el amor por su hija ardía más intensamente que el miedo. Se acercó, y cuando su mano tocó el frío cristal del espejo, sintió una sacudida. El espejo la transportó a un espacio donde el tiempo no existía, dándole la oportunidad de ver las decisiones que había tomado y las que había evitado. Aquellas elecciones la llevaron a una vida de sacrificio y desdicha, como si cada paso la hubiera alejado de la verdad y la alegría. De repente, una imagen de su hija, pequeña y sonriente, apareció frente a ella. La imagen la miraba fijamente, un eco de su propia esencia. Su pecho se apretó, sintiendo el dolor de lo que había estado dispuesta a sacrificar. Ella necesita saber quién es su madre, se dijo a sí misma. La verdad podía ser liberadora,
pero también era un peso. No la puedo dejar caer en las sombras que yo he construido. La madre sintió que el fuego empezaba a crecer en su interior, cada recuerdo doloroso se transformaba en determinación al mirar a los ojos de su hija. De inmediato, el encapuchado reapareció, su mirada intensa y calculadora. ¿Estás lista para despojarte del miedo, madre? Tu viaje no termina aquí, pero debes ser la primera en romper la cadena de secretos. El brillo del espejo se intensificó, y la madre sintió la energía vibrar a su alrededor. Con cada decisión que tomaba, su figura proyectada en el espejo se hacía más distintiva. Era un recordatorio no solo de lo que había sido, sino de lo que podría ser. Elegiré la verdad, afirmó, mientras la figura de la sombra se desvanecía. No iba a dejar que el pasado la definiera. Con un movimiento decidido, dio un paso al frente y rompió la barrera del espejo y, de golpe, se encontró de regreso en la realidad, en medio de la oscuridad y la multitud que la observaba. El encapuchado asintió, y la multitud murmuró, expectante. Las miradas se centraron en ella, pero esta vez no sentía miedo. Había un nuevo brillo en sus ojos. He decidido que no estaré más en la sombra. Lo que enfrenté no me asusta. Nicolás se acercó, aliviado pero cauteloso. ¿Lo has logrado?, preguntó, su voz era un susurro. Tienes que estar lista para las consecuencias. Si tengo que pagar un precio, lo haré, respondió con determinación. No permitiré que mis miedos actúen contra mi familia. La verdad es un camino que debo recorrer, la multitud murmulló, sintiendo un aire de cambio. Estefanía, a su lado, la observó con un orgullo inusual. Te veo, amiga. Has tomado la decisión correcta. Mientras la madre levantaba el cartón de leche que había devuelto al mundo, entendió que era más que un símbolo de un pasado desgastado. Era una oferta a sí misma y a su hija para vivir con autenticidad, un desafío para no volver a vivir en la oscuridad. El hombre encapuchado la miraba pensativo, como si contemplara la transformación que había tenido lugar. El camino hacia la verdad es largo y está lleno de desafíos, pero al menos comenzaste a caminarlo. La luz que llevas dentro ahora brilla con más fuerza. Un trueno resonó en la distancia, pero esta vez no eran solo eco de miedo, sino de fuerza. La madre sintió una oleada de determinación. Había luchado, había caído y vuelto a levantarse. No me detendré, prometió, mirando a su familia. La esperanza regía en su pecho y, aunque el camino estaba lleno de retos, ella había decidido abrazar su verdad. Sabía que la vida no sería fácil, pero ahora tenía el valor de enfrentar cualquier sombra. La multitud comenzaba a dispersarse, y las luces de la ciudad brillaban entre la oscuridad, como un faro de esperanza. Esto es solo el comienzo, se dijo a sí misma. A partir de hoy, ya no huiría. La madre, firme y decidida, se giró hacia el encapuchado. Estoy lista para enfrentar lo que venga. No soy solo una madre, soy una guerrera. Y con esas palabras resonantes, se aventuró hacia un futuro que decidía construir, abrazando cada paso de su viaje. Mientras la noche caía, una luz nueva brilló sobre la ciudad, una luz que simbolizaba no solo su fortaleza, sino la promesa de un futuro donde, finalmente, podría ser libre. Siguió adelante, y con cada paso dejó atrás la pesada carga del miedo, convirtiéndose en el símbolo de lo que significa luchar por la verdad y la familia. Y así, la historia continuó, llevándola a territorios nunca antes explorados, donde cada relato era una nueva oportunidad y cada elección, un nuevo destino. No olvides suscribirte ahora al canal para no perderte las futuras historias exclusivas que transformarán tu perspectiva. Dale like para ayudar con el algoritmo y comparte tus reacciones y teorías en los comentarios. Es tu momento de brillar. Por último, comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.